Es- Ahora sí. Muchas gracias, dice Jim, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces para no darle largas al tema, igual yo me comprometo como a revisar cómo le fue, cómo veo esa actividad y a partir de allí pues revisamos justamente pues qué veo yo allí, qué se puede complementar y qué elementos sería importante que revisar. Igual entonces vamos a comenzar a hablar de la fase 3 del curso. Estoy buscando la matriz aquí en mi equipo. Entonces, denme un segundo para comenzar como a mostrarle la pantalla Listo, profe. versus como la actividad, como el punto por punto, ¿sí? Y que él pueda ir haciéndome las preguntas que él considere, ¿sí? Voy entonces a permitirme compartir pantalla. Si estoy hablando también muy rápido, me dicen, porque ¿no? Listo, No, profe, tranquila, tranquila. Está muy listo, bien. listo. Entonces, bueno, igual yo sé que va a quedar complejo, pero yo hice un video tutorial, no sé si tú en algún momento pudieras traducírselo, porque allí en 11 minutos como que comprimí lo que se debe realizar. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, profe, ya la vemos perfecto. Listo. En un primer momento, y no sé si ya Jim lo hizo, tiene que escoger una de las 5 problemáticas, teniendo en cuenta que algunas de ellas fueron las que abordamos en los filmes vistos, ¿sí? Hay temas de género, hay temas étnico-raciales, hay temas de identidad a partir de las violencias, tanto físicas como simbólicas. Hay temas de construcción de identidad mediática o virtual y obviamente subculturas juveniles y tribus urbanas. Aquí se trata de que Jean, acorde ya sea al filme visto o a su interés personal, y también depende si ya quedan temas en el foro, pueda escoger uno de los 5 y lo deje como información en el foro, ¿no? Diga, bueno, yo voy a trabajar con este tipo de identidad y a partir de allí, digamos lo que él tiene que aterrizar ese problema en un tema específico que suceda en su contexto cotidiano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy trabajando identidad de género o escogí esa temática, tengo que aterrizarlo a un problema que yo vea que está ocurriendo en mi contexto cotidiano. Yo siempre coloco como ejemplo, yo vivo en la urbanización Ayuelos y yo tengo al frente una cancha de fútbol sintético donde hay muchas escuelas de fútbol, pero una problemática de identidad de género que yo he detectado en estas escuelas de fútbol es que yo no sé si en la matrícula de estas escuelas de fútbol solo dice que para niños, entiéndase desde los 4 hasta, no sé, adolescentes, la más temprana hasta los 15, 16 años. Y niñas no es algo que yo vea en las escuelas de fútbol. No sé por qué, ¿sí? Me tocaría entrar a indagar. Si es porque los padres no las matriculan, porque son solo para niños de género masculino, o sea, no se admite el entrenamiento a niñas en estas escuelas de fútbol, o qué es lo que pasa, ¿sí? Mientras que unos pasos más allá hay una cancha de voleibol y aquí la población que también tiene escuelas de voleibol es eminentemente femenina. ¿Qué evidencio yo aquí como problemática? Que la construcción social del género, por lo menos aquí a nivel deportivo, se da, digámoslo así, en términos de una diferenciación de deportes que son eminentemente no para hombres, masculinizados y unos que son infinitamente feminizados. ¿Sí? Esa sería una problemática que aterricé en un contexto cotidiano cercano y que yo estoy viendo aquí de frente en la cancha de fútbol que tiene el parque en el que yo vivo. ¿Sí? ¿A qué va este ejemplo? A que se trata de que una vez ustedes escogen esa problemática, tienen que traerla a un análisis demasiado cercano a su contexto, a su realidad, a su cotidianidad. ¿Por qué les pido esto? Uno, porque todo tema de investigación comienza con temas sencillos. Nosotros no vamos a acabar con el hambre en Colombia.
No vamos a entender la discriminación en Colombia a nivel general, a nivel macro, porque se genera por muchísimas, eh, digámoslo así, tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos actores, tiene muchísimas circunstancias de tiempo, contexto, ubicación geográfica, bueno, de todo tipo, que no me permite analizarlo en el ámbito de lo global. ¿Qué puedo hacer yo cuando estoy hablando de investigaciones? Ubicarlo en un contexto pequeño, manejable, concreto, en el cual yo puedo determinar un espacio geográfico. Entonces digo, el espacio geográfico de la cancha del parque vecinal Ayuelos limita al norte con esto y esto y esto, limita al sur con la avenida tal, limita al occidente con la urbanización X y al norte con la urbanización Y. ¿Sí? Y asimismo puedo poner una fotografía, un mapa de este lugar. También a la hora de encontrar los actores que yo voy a analizar entonces quiénes son los actores en quienes veo la problemática de género. Entonces, lo veo específicamente en los niños que entrenan en la cancha vecinal de Ayuelos, en las escuelas X, Y, Z de fútbol y en la escuela Y, X, P de voleibol. Ay, ¿por qué? Porque puedo hacer un análisis cercano, concreto, muy cercano, encontrando causas, consecuencias, cómo observo la problemática, cómo puedo hacer ese análisis desde elementos que me son cercanos, cotidianos y que yo puedo indagar de manera muy concreta. Por eso siempre e incluso en el foro les escribí que una vez ustedes eligen una problemática, tienen básicamente es un tema, ¿sí? Deben comenzar a qué? A volver pequeño ese tema, pero no solo volverlo pequeño, sino problematizarlo en términos de un grupo muy puntual de sujetos, en términos de un contexto muy cercano, un parque, un barrio, sí, ni siquiera una localidad, porque termina siendo un contexto muy amplio, un parque, un barrio, una calle, sí, un lugar muy concreto y muy específico. Y también volverlo, digámoslo así, visible en términos de lo que realmente está sucediendo y se puede evidenciar. Por ejemplo, si yo escogí analizar una subcultura juvenil, por ejemplo, no sé, de skateboard en el barrio, en la cancha del barrio tal o en el parque tal, sí, tengo que identificar que es solo con ese grupo. Yo no puedo trabajar todas las tribus y subculturas urbanas que tengo en Bogotá. Ni siquiera las que puedo identificar en el parque este de los hippies, sí, creo que es el parque de los hippies, que es donde se concentra un número significativo de diferentes tribus urbanas, algunas de ellas que entran en conflicto entre sí. ¿Por qué? Porque se me sale de las manos, son muchos actores, es altísima la complejidad y las razones por las cuales yo puedo, digámoslo así, identificar las problemáticas que allí se generan. No sé si hasta allí hay dudas, inquietudes o, digámoslo así, cómo tienes que ir cerrando el buscar una problemática concreta a partir de ese tema escogido. ¿Lo tienes claro? O si ya has identificado que me gustaría saber cómo para poder orientarte. Dice Espera, Jim, pongo. bueno, profe, realmente me parece muy interesante. Yo, dentro de de las problemáticas, ya comprendí que debe ser un espacio, pues, pequeño, un lugar sencillo y cercano. Y asimismo, pues, tú tienes toda la razón. Cuando son escenarios grandes, pues, nosotras no tenemos como la responsabilidad o tampoco el poder de mandar y apropiarnos de un espacio y de poder solucionar esas problemáticas que son como tan enormes. Entonces, siento yo que con respecto a mi experiencia personal, lo que tú hablas, el tema del fútbol, por ejemplo, cerca a mi casa también tenemos un parque en donde los chicos practican fútbol y en su mayoría todos son oyentes.
todos escuchan, todos los que están practicando, las competencias son todos los domingos y yo he estado interesado, pero nunca ha habido un grupo de sordos, nunca, nunca se ha visto un grupo de sordos. Entonces creo yo que uniendo el ejemplo que tú me diste, podemos seleccionar como ese espacio y pensarnos un poco en cómo se podría aplicar para la comunidad sorda, si hay alguna restricción y así lo entiendo, dice Jim. Listo, perfecto. Entonces ahí me gusta el ejemplo porque básicamente tú lo que puedes hacer es como un proceso de exclusión, ¿sí? Es una problemática que si yo no sé si es real o no, porque lo que tú dices, jamás he ido a preguntar, o no sé si lo has hecho, pero Camila Torres, jamás he ido a preguntarle a ninguno de los dueños de escuelas de fútbol, es que aquí no hay matrículas para niñas, o cuáles son las razones por las cuales la población femenina no se vincula a estos espacios deportivos cuando el deporte, cuando no es una práctica, digámoslo así, esto es no debe tener, sí, temas de género, ni debe ser sexualizado, digámoslo así, sino que es otro tipo de práctica, sí. Entonces, me gusta porque definitivamente tú sientes que allí no solo hay un tema de exclusión en términos de género, sino de condiciones en términos de diferentes o de diversas capacidades que por lo menos aquí, incluso en el Parque Ayuelo, yo no veo, digámoslo así, que en estas escuelas de fútbol, así como tú lo mencionas, incluyan otro tipo, digámoslo así, de condiciones con discapacidades diversas. ¿Sí? Para no entrar en detalle. No lo he visto, o sea, no, desde aquí, o mejor dicho, desde la ventana de donde me pongo a mirarlo, no lo he visto, ¿sí? No sé si ya haciendo el proceso de indagación, yéndome a preguntar, mirando, haciendo como ese ejercicio de análisis que requiere la investigación y de venir a mirarlo, pues resulta que la realidad con la que me sorprenda es otra, ¿no? Pero digamos que sí, me gusta el tema y en ese orden podrías trabajar. Ahora bien, una vez tienes identificado el tema y todo lo demás, tienes que realizar la lectura de este texto, realmente es muy corto, es sobre la violencia simbólica en Pierre Bourdieu, que es básicamente esta unidad de nosotros, es las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades, y más específicamente la violencia simbólica, y tienes que ver este video. Ahora bien, esta unidad del curso es la única que tiene en sí material extra y mucho material extra en términos de que hay un par de lecturas, hay una lectura y un video que son obligatorios, pero cada una de las identidades sí, de las problemáticas de generación de identidades y subjetividades cuenta con además un video y una lectura. Ahora, hay mucho material, incluso tú me puedes encontrar una lectura, videos, más material que ataña a lo que tú estás investigando. Si, por ejemplo, es cómo esa escuela o esa escuela en particular de fútbol, lo que sea, incluye a personas con capacidades diversas y encuentras textos, material que te permitan llenar de carne ese análisis. Es supremamente importante, no solo si tú sientes que aquí, pues definitivamente no estamos puntualizando en eso, ten en cuenta que estas lecturas son una generalidad que nos permiten aterrizar en el abordaje de cada una de estas problemáticas, pero ya la puntualidad, ya digámoslo así, el específico, lo puedes llenar de carne, como le llamo yo, lo puedes llenar de carne en esa matriz, buscando referencias o textos o artículos, videos, bueno, que te permitan profundizar en ese análisis. Condición, siempre hacer citas de autor y tener en cuenta las referencias, digámoslo así, el reconocimiento de los derechos de autor en la norma APA vigente. Igual tú revisas si algo de este material que se encuentra aquí te puede llenar de carne ese análisis y si no, básicamente debido a la especificidad del tema que estás manejando, tienes que buscar qué es lo que va a nutrir ese análisis que estás haciendo, no solo el proceso de observación de esa realidad concreta, sino ya que se ha dicho
qué se ha dicho, de pronto alguien ha pensado eso que tú estás viendo y analizando y ha escrito algo al respecto y cómo lo ha escrito, desde qué referentes, y eso te va a permitir llenar de carne el análisis que tienes que realizar, ¿sí? Así entonces, realizas como el proceso de lectura de los materiales requeridos. A partir de estos, todo lo que tú necesites para llenar de carne el análisis, para fundamentar ese tema, bienvenido sea, citas en reconocimiento de derechos de autor y todo el tema de, digámoslo así, siempre todo que retomes y que no sea de tu autoría, va citado, incluyen fotos, incluyen mapas, ¿sí? Todo eso tiene que tener norma ZAPA vigente. Entonces, ¿qué hacemos a partir de esa problemática que tú identificas? Entonces, vas a realizar la matriz de marco lógico de análisis de la problemática. La matriz básicamente es esta. Entonces, pues está tu nombre, código, grupo colaborativo y problemática escogida. Entonces acá, por ejemplo, problemática de generación de identidades a partir de el género, yo qué sé, la que tú hayas escogido. Título de la problemática, aquí tú tienes que ser creativo. Pues estás viendo justamente el análisis de las escuelas de fútbol en relación con los procesos de inclusión o exclusión. Entonces aquí tienes que colocar un título que uno diga, wow, esta vaina me interesa leerla. ¿Por qué? Porque es una vaina de la que no sé y que sería interesante ver esa mirada de cómo efectivamente el deporte o esto sí, o ciertas prácticas deportivas se normalizan a partir, digámoslo así, de ciertas características físicas que se consideran o que están dadas desde la normalidad. Bueno, no lo sé, ¿sí? Ahí tú miras cómo lo llenas de carne y qué tan atractivo haces el tema. Breve ubicación geográfica. Entonces, bueno, yo estoy trabajando acá con mi ejemplo de siempre, la urbanización donde vivo. Entonces, el parque vecinal Ayuelos queda ubicado en la localidad de Fontibón, en el barrio, obviamente, Ayuelos. Limita al norte con la urbanización Sal, al sur con la avenida Tal, al occidente con Tal. Sí, ahí me describes ¿dónde queda ubicada? ¿Dónde es que vamos a llevar a cabo el análisis? No me sirve que publique solamente una imagen o un mapa, porque un mapa en sí solo no me dice nada, ¿sí? Y también una descripción que no se acompañe de una imagen, un mapa, una foto, tampoco me dice nada. Es decir, tienes que hacer las dos cosas. Ten en cuenta que todas las imágenes sean tuyas o que tomes de la web, sí o sí tienen que tener pie de foto, es decir, una nota al final con el reconocimiento de los derechos de autor. En norma APA vigente, ten en cuenta también que este reconocimiento de derechos de autor aplica incluso para imágenes y fotos que sean de tu autoría. Cuando son de uno, la ventaja es que yo le coloco mi apellido, mi inicial, el año y le doy el nombre que quiera. Cuando tomo la de alguien más, tengo que tener en cuenta el año, el apellido y el título que ese autor le dio a esa foto o a esa imagen en particular, ¿sí? Pero siempre imágenes, siempre mapas, sí o sí, así sean tomados de Google Maps, tienen sí o sí que tener reconocimiento de derechos de autor en norma APA vigente. Entonces, aquí desarrollas esa ubicación geográfica y no solo en descripción, sino la imagen y la imagen o mapa o lo que sea con su respectiva pie de foto. Aquí entonces vamos a realizar el análisis de esa problemática a la luz de unas categorías. ¿Cuáles son las categorías de ese análisis? Los síntomas, los hechos, las causas, los actores, los efectos, el contexto. Si reproduce violencia simbólica, por eso es tan importante que primero hagas el proceso de lectura de qué es la violencia simbólica, si no, no vas a tener idea de qué es, ni cómo se reproduce, ni cómo la evidencias. Y si reproduce violencia física, ¿qué es? ¿Cómo la reproduce? ¿Cómo la evidencias?
Y el análisis, es decir, qué tipo de identidades y subjetividades emergen de esa problemática. Ten en cuenta que la descripción de este análisis se hace a la luz de estas preguntas orientadoras. No es lo único que podemos analizar, es simplemente cómo oriento yo para pensar en los síntomas de esta problemática. Yo digo, ¿qué es lo que necesito mejorar? Entonces, tú dices, ¿qué necesito mejorar? No sé, que en la práctica deportiva que se da en las escuelas de fútbol, del haya procesos de inclusión en los cuales sí se tenga en cuenta esto y aquello, porque yo veo que no se dan eh, inclusión a cierto tipo de población. Bueno, aquí tú me vas contando exactamente por qué eso es un problema, por qué está siendo un problema, qué es lo que tú evidencias allí que es un problema. Hechos específicos, ¿cómo sucede? No, pues es que lo veo porque cuando me asomo por la ventana, por ejemplo, en mi caso, yo veo que de 50 chinos que veo yo aquí practicando, no encuentro una sola niña que esté o que haga parte en este momento de las escuelas de fútbol. En la mañana, en una población aproximada de 100 niños, no encuentro no sé qué. Sí, voy describiendo exactamente cómo es que yo veo que está sucediendo la problemática. Causas. Entonces, yo comienzo a analizar, bueno, el fútbol como competencia deportiva profesional se profesionalizó desde este ámbito en el año tal, incluyó tantas escuelas, tantos equipos, todos de carácter masculino. El fútbol profesional femenino se vino, yo no sé si ya es una práctica profesionalizada, me excusas la ignorancia frente a eso me tocaría buscar los datos, cifras argumentadas. Digamos que se profesionalizó en el año 2015, estoy diciendo cualquier cosa, en el año 2015, con tantos equipos de fútbol femeninos y en la actualidad los principales retos que enfrenta el fútbol femenino, por lo menos a nivel Colombia, es la falta de promoción por parte de los patrocinadores, la falta de profesionalización, la no sé qué, lo que sea que yo estoy viendo allí. Y como yo necesito llenar de carne ese análisis, es ahí donde yo voy buscando qué textos, qué estadísticas, qué información puede darle carne a ese análisis que estoy haciendo, obviamente reconociendo los derechos de autor, de dónde voy, tomo yo la información, no es que me la robe del Dani, no, yo simplemente digo, no, es que para el año 2015 el 20% del fútbol femenino estaba profesionalizado, ¿de dónde tomo la cita? Dani, o de donde sea, ¿sí? ¿Qué actores están involucrados? Insisto, entonces comienzo a analizar quiénes, en dónde lo veo, quiénes están allí. Entonces estaría que el dueño de las escuelas de fútbol, que los padres de familia, que los niños, bueno, ahí voy diciendo. Contexto, entonces yo digo, no, pues es que el contexto en un barrio de clase media, estrato X, Y, Z, encuentro que si bien hay una práctica deportiva regular, bla, bla, ahí voy contando que voy viendo. Y finalmente, si se reproduce violencia, qué tipo de violencia, si es simbólica, si yo aquí veo eminentemente procesos de violencia simbólica que están ejerciéndose en la forma como se, digámoslo así, se hace Profe, la práctica. Dime. violencia simbólica puede ser, por ejemplo, la crítica, o Sí, cómo pero puede ser. la violencia simbólica es básicamente ese tipo ahí sí, nuevamente, de violencia que no se ejerce desde el ámbito de lo físico, sino que se ejerce desde el ámbito del significado. Expresiones como, para entenderlo más fácil, expresiones como, deje de llorar como una niña, es que los machos no lloran, deje de hacer cosas como una niña, corra como un varón, que se naturalizan en las prácticas cotidianas, pero que van en detrimento de un cierto tipo de población específica. En este caso, todo lo que haga referencia no a la mujer, sino a las feminidades. ¿Por qué? Porque se da prelación a un tipo de masculinidad que es fuerte, es dominante, es hegemónica, es blanca, es rica,
pertenece a una clase social específica, es ideológicamente dominante y todo lo que esté por fuera de eso se violenta a través de diferentes prácticas que se justifican desde lo cotidiano, en las cuales uno participa casi que de manera voluntaria, lo naturaliza y dice es que las cosas siempre han sido así, y que a la larga generan hechos de violencia física debido a que se justifican y se normalizan por parte del el sometido o el dominado. Eso básicamente, pero eso es algo que tú vas a entender cuando hagas el proceso de acercamiento a las lecturas y al video que está allí. Entonces me tienes que decir cómo se da la práctica de violencia simbólica en este escenario y si se da violencia física, de qué tipo es. Yo aquí no la veo, pero tampoco es que me la pase pegada a la ventana viendo si se da violencia física o no. Pero eso es parte del proceso de indagación y de investigación que tienes que hacer. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el análisis o qué tipo de identidades y subjetividades surgen allí? ¿Qué veo yo con esta práctica finalmente? Que se está perpetuando el sistema dominador en el que hay deportes que son, o que se ha creído que son, para machos, y hay deportes que históricamente se han creído que son para mujeres o para el resto. ¿Por qué el presidente de la Federación de Fútbol sale hace unos años a decir que no va a patrocinar equipos femeninos porque esos son unos equipos de lesbianas? ¿Sí? Esa afirmación, yo no sé si es cierta o no, pero esa afirmación no le surge a él porque sí. Y no es un tema solo de patrocinadores, es un tema cultural que está arraigado allí en el cual las ligas femeninas no son atractivas, uno, porque muestran machorras, dos, porque el fútbol no es un deporte atractivo para las mujeres y las mujeres en el fútbol son las que atienden a los maridos, mientras los maridos ven el partido el domingo o las que van a ver a la cancha a jugar el marido el día domingo, mientras ellos practican deporte y después salen a tomar cerveza. Es toda la reafirmación de un patrón, de un estereotipo, de una forma como se ha construido culturalmente el ejercicio, y no es ni siquiera el deporte, sino todo lo que implica una práctica deportiva, toda la representación que hay alrededor, por ejemplo, del fútbol, ¿sí? No sé si analizamos el tenis, el voleibol, ¿qué encontramos? Pero yo estoy en este momento analizando el fútbol y eso es lo que veo yo allí, que prácticamente reafirma un patrón histórico y una forma de diferenciación incluso social del género. ¿Sí? Pero eso es un análisis que tú tienes que realizar a partir de lo que veas allí. Finalmente, pues las fotos de la problemática. Si yo tengo el parque al frente, ¿para qué me voy a ir a buscar fotos de la web? Aquí están practicando los chinos, vengo y ¡pum! Les tomo una foto, claro, donde no se vean sus rostros, más bien de lejitos, no sé qué, respetando siempre la privacidad, el manejo de fotos de menores, bueno, todo lo demás que hay frente a este tipo, digámoslo así, de evidencia gráfica. Y pues con esto tengo mis fotos. Me toca dejar de compartir porque estamos a menos de un minuto de terminar el tiempo y no quiero cortarme. ¿Cómo hacemos? ¿Volvemos a llamar? Profe. Profe, yo no puedo interpretar más de una hora solita, entonces si quieres podemos concluir. Ok. Dice, Oh, listo, profe, es muy interesante realmente poder tener como toda esta información. Siento yo que puedo realizar el trabajo y asimismo, pues según la experiencia propia de mi historia de vida acerca del deporte, de la comunidad sorda, de los espacios que tengo a mi alrededor y trabajar también en pro de la igualdad un poco, ¿no? Igualdad con las personas sordas, las personas oyentes, las